In 2005, an arrangement between Canada, Mexico, and the United States was made. This arrangement, unannounced to the public, unregulated by Congress, merges the United States, Mexico, and Canada into one entity, erasing all borders. It's called the North American Union, and you might want to ask yourself why you've never heard of this. In fact, there is only one mainstream reporter who has actually heard of and has had the courage to cover this issue. The Bush administration's open borders policy and its decision to ignore the enforcement of this country's immigration laws is part of a broader agenda. President Bush signed a formal agreement that will end the United States as we know it, and he took the step without approval from either the U.S. Congress or the people of the United States. It's a deal that few have even heard of. It's being done again by very few people at the very top on behalf of the investment class, but the working class of people, political officials across our country, from communities, from cities and so forth, they don't know anything about this. This isn't some trade agreement. It is a total removal of sovereignty from these countries, which will also result in a completely new currency called the Amero. Fall. Apart from that, I think one thing people who are dollar-based need to focus on is the Amero. That's the one thing that nobody's talking about, but I think it's going to have a big impact on everybody's life in Canada, the U.S., and Mexico. The Amero is the proposed new currency for the North American community, which is being developed right now between Canada, the U.S., and Mexico to make a borderless community, much like the EU, and the dollar, Canadian dollar, U.S. dollar, and the Mexican peso replaced by the Amero. By default of this agreement, the American Constitution will eventually be obsolete. You would think that a situation like this would be on the cover of every major newspaper. That is until you realize that the people who are behind this movement are the same people behind the mainstream media, and you are not told what you're not supposed to know. The North American Union is the same concept as the European Union, the African Union, and the soon-to-be Asian Union. Y la polémica sobre el petróleo de México y su posible privatización sigue dando mucho de qué hablar en México, y hoy Rubén Luengas nos tiene más reacciones de este candente tema que En Contexto puso sobre la mesa durante uno de nuestros programas. Rubén. ¿Qué tal, Azucena Gómez? Muy buenas noches, amigos de En Contexto, buenas noches. Me encuentro, no lo pueden notar porque es de noche, en la bellísima Plaza Manuel Tolsá, en el centro histórico de la Ciudad de México. Acá a la derecha está el Senado, el Museo Nacional de Arte, el Palacio de Minería. En fin, es una zona muy bonita de la capital. Y habría que poner nuestro programa en contexto, porque resulta que ya tenemos por acá muchísimos aficionados al programa a través del Internet. En este día tuve la oportunidad de participar en un programa de la estación ABC de radio acá en la Ciudad de México y me permití tomar el punto de vista de otros invitados a un programa de debate sobre las preocupaciones que hay en este momento en México, pero también su punto de vista sobre cómo fue que localizaron un video de En Contexto en torno al petróleo, cómo ha penetrado en la sociedad y qué están pensando acerca de esto. O sea que vamos a escuchar estos testimonios allá en Los Ángeles. Se ha desatado todo este tema bueno, ahora en México. No creo que esté entregado el petróleo aún, pero sí es cierto que en Waco, en marzo del 2005, se firmó un acuerdo secreto entre los tres presidentes de Canadá, Estados Unidos, México, en donde se va hacia una agrupación norteamericana con una moneda común, el Amero, y con, obviamente, recursos compartidos, con una moneda común, el Amero, y con, obviamente, recursos compartidos, entre los que destacan, pues, el petróleo. Aquí en México el Congreso está dormido, ni siquiera parece ser que se ha enterado de este acuerdo que firmó Fox, pero yo creo que la labor que están haciendo ustedes y la prensa también, alguna prensa que empieza a filtrar esto, pues va a hacer que la opinión pública vaya conociendo y pida rendición de cuentas. Pues de esta manera ustedes se están dando cuenta que el programa En Contexto desde Los Ángeles ya trascendió, ha permeado aquí entre los colegas y de plano nos hemos metido a este debate que podríamos calificar como la nueva encrucijada de la historia de México. En Contexto está presente y el día de mañana tendremos más desde la capital de la República Mexicana. Regresamos contigo a Los Ángeles, Azucena Gómez.